Despertar un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevos desafíos, retos, enfrentaré sin temor. Hoy será mejor que ayer, Dios nos da sabiduría, nos sostiene, nos provee, porque eres nuestro guía. Despierta con esperanza. Muy bien, Nelly y también Pastor Efraín, vamos entonces a nuestra siguiente entrevista, la entrevista central de cada día, la entrevista espiritual, y para ello hemos invitado hoy día al Pastor José Espinal, quien se está en este instante uniendo con nosotros para hablarnos de un tema importante, pero no sin antes queremos saludarlo. Pastor Espinal, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa Despierta con Esperanza. Bienvenido, y feliz año nuevo para usted también. Buenos días para todos. Feliz año nuevo a todo el programa, a todos los oyentes. De verdad que para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Felicidades en este nuevo año 2023. Amén. Gracias. Amén. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Pastor. Pastor Amén. José Espinal, nosotros durante este nuevo año nos hemos propuesto dar un pequeño análisis a esos 10 mandamientos, y en estas 2 primeras semanas vamos a estar hablando de ellos. Y ya analizamos el primer y segundo mandamiento, y hoy miércoles nos toca analizar ese tercer mandamiento, que lo voy a leer para que nuestro público lo pueda allí escuchar, recordándole que los 10 mandamientos los encontramos tanto en el libro de Éxodo 20 como también en Deuteronomio capítulo 5, pero aquí en el libro de Éxodo capítulo 20 y verso 7 se encuentra el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pastor Espinal, ¿por qué es importante que nosotros le prestemos atención a este mandamiento, a este tercer mandamiento? Bueno, notamos que el tercer mandamiento nos habla acerca del uso del nombre. Si nosotros vimos los 2 primeros mandamientos, uno tiene que ver tomar a Dios como único Dios verdadero. El segundo, que lo que tiene que ver con las imágenes. Y el tercero nos habla acerca del uso del nombre de Dios. Pero para poder entender esto y tener una base primaria de esto, debemos reconocer de que la Biblia, aparte de que nosotros somos hijos de Dios, Isaías 43:1 dice: así dice el Señor tu creador, Jacob tu formador, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Si notamos, cuando nace un niño, siempre la familia, los amigos buscan los parecidos de ese niño. Ay, se parece a la tía, se parece al papá, se parece a la abuela. Notemos que la Biblia, aparte de que nosotros, más que parecidos, según Génesis 1:26, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos da categoría de hijos de Dios. Y de la manera como nosotros podemos llegar a entender este mandamiento, es reconociendo de que siendo hijos de Dios, debemos darle un buen uso a su nombre, que representa su carácter. Muy bueno, pastor, muy bueno. Y entonces aquí le hago la pregunta que tal vez parezca una pregunta tonta, pero ¿cómo se toma el nombre de Dios en vano, Pastor Espinal? Bueno, algunos lo toman de manera literal el mandamiento, y dice que no tomar el nombre de Dios en vano se refiere a un uso usando la palabra de Dios de manera trivial, de manera común o de manera grosera. Si nosotros vemos el significado de la palabra vano, esta palabra que se traduce aquí en Éxodo 27, tiene que ver la palabra vano con algo que es falso, con falsedad. Tiene que ver con algo que es vano, con la vanidad. Y también tiene que ver algo que es algo vacío, algo que tiene que ver con iniquidad. Es decir, que al mencionar el nombre de Dios, al hablar, al salir de nuestras bocas el nombre de Dios, no debemos relacionar el nombre de Dios con nada que tenga que ver con la falsedad, con la iniquidad, con el pecado, con faltar a la verdad, con nada de esto. Es de allí que notamos entonces la seriedad que tiene que ver. Para poder entender esto también tenemos que ver que la Biblia nos habla acerca del nombre de Dios, que tiene que ver con su carácter. Nosotros vemos, por ejemplo, en Salmos 8:1, que el Salmos 8:1 dice que el nombre de Dios es glorioso en toda la tierra.
El Salmo 111:9 dice que el nombre de Dios es santo y temible. Jeremías capítulo 10 versículo 6 dice que el nombre de Dios es un nombre que tiene que ver con poderío. Y Daniel en capítulo 2 versículo 20 menciona y invita a todo el mundo a que el nombre de Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Gloria, y él dice, porque suyos son el poder y la gloria y la sabiduría. Pero Jesús, de manera magistral, en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando habla de la oración modelo, inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, de aquí podemos partir de que el nombre de Dios debe ser honrado, debe ser protegido y debe de nuestras bocas salir una adoración que sea en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Interesante, pastor, pero dígame usted, porque es que de repente uno dice, pastor, yo te prometo en el nombre del Señor, ¿tiene que ver este mandamiento con los juramentos o promesas en el nombre de Dios exactamente? Porque a veces decimos frases así, pastor. Yo te lo prometo en el nombre de Dios. Entonces, dígame. Interesante. Efectivamente, el Salmo tiene que ver con el hecho de el jurar o el comprometer nuestras palabras. Nosotros muchas veces, como usted menciona, hermana, de manera liviana hacemos promesas, pero muchas veces, aunque no la decimos, sabemos que no la vamos a cumplir. Mira, mañana nos juntamos a las 9 de la mañana, pero usted en el fondo sabe que usted no va a llegar a las 9 de la mañana. Entonces, el mandamiento prohíbe de que nosotros usemos el nombre de Dios con promesas que sabemos que no la vamos a cumplir. Recuerden lo del significado de lo que tenga que ser algo falso. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 12, dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Notemos entonces que es importante de que el nombre de Dios no debe ser relacionado con nada que tenga que ver con la falsedad. Jesús amplificó este significado del mandamiento cuando dice en Mateo 5, 33 y 37, ustedes han oído que se le dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Y el versículo 37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando ustedes digan no, que sea realmente no. Notemos entonces que usar el nombre de Dios con lo que tiene que ver en el contexto del mandamiento no debe ser en base a promesas falsas, en base a comprometernos cuando nosotros sabemos que no lo vamos a cumplir. De hecho, esto choca con todo lo que tiene que ver con el principio bíblico, cristiano y ético. Aún la sociedad no apoya de que usted haga un juramento y usted no lo cumpla. Cuanto más lo que tiene que ver con el nombre de Dios. No, y exactamente cuando se van a la corte también le hacen hacer un juramento de que debe de cumplir, está, de decir la verdad. Y le ponen solo la verdad. Y le ponen la Biblia allí para eso, para que la persona no venga a inventar y hacer un juramento falso. Ahora, pero pastor, entonces, ¿habría alguna consecuencia o cuál es la consecuencia de que una persona venga y tome el nombre de Dios en vano? Bueno, el mandamiento lo dice, dice a nivel general cuál sería, dice al final del versículo 7 de Éxodo 20, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya de aquí parte una consecuencia. No hay inocencia, no hay salvedad cuando usamos el nombre de Dios de manera inadecuada. En Levítico capítulo 24, los versículos 10, 11, gran parte del capítulo 24, se encuentra en una ocasión un israelita discutiendo con otro, tomó el nombre de Dios en vano y maldijo y mencionó el nombre de Dios. Cuando llevaron el caso a Moisés, Levítico 24, los amigos pueden después corroborarlo, Levítico 24, versículos 10 en adelante, cuando llevaron el caso a Moisés, delante de Moisés, de este que había usado el nombre de Dios en vano y había maldecido, cuando Moisés consulta a Dios, el versículo 14 dice que Jehová le dijo a Moisés, saquen al blasfemo fuera del campamento.
quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Wow. Notemos que en el tiempo de Moisés, esto no se está usando ahora, en el tiempo de Moisés, cuando se blasfemaba el nombre de Dios, cuando se hacía uso del nombre de Dios que tenía que ver algo con falsedad, con maldecir, el castigo era el apedreamiento. Tremendo. Entonces, aunque hoy socialmente ni religiosamente se está usando, notemos el carácter sagrado que tiene que ver el uso del nombre de Dios. Se dice que en una ocasión Alejandro el Magno, entre sus hombres había uno que había sido categorizado como cobarde. Y se le dijo a Alejandro el Magno, mire, hay un hombre que es cobarde del grupo de los soldados, pero lo interesante era que este hombre se llamaba del mismo nombre de Alejandro el Magno. A lo que Alejandro se le acercó, se cuenta, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? El soldado muy, muy emocionado le dijo, señor, yo me llamo igual que usted, Alejandro. Y se dice que Alejandro el Magno quedó mirándolo y le respondió, si te vas a comportar de esa manera, de manera cobarde, cámbiate el nombre, si no, compórtate como alguien que lleva mi nombre. Notemos entonces que nosotros, si somos hijos de Dios, si nos vamos a comportar de manera cobarde, de manera no justa, entonces no es conveniente de que llevemos el nombre de Dios, no es justo de que llevemos el nombre de Dios, porque notemos que somos hijos de Dios, como vimos al principio de lo que hemos estado hablando. Somos hijos de Dios y es necesario representar a Dios en cuanto a su carácter por medio de su nombre. Amén, amén. Oiga, pastor, entonces me da eso a mí en pensar que cuando una persona le pone a su hijo Jesús, ese nombre tiene mucho peso y esa persona tiene que representar directamente a ese nombre especial. Dale honor a ese nombre. Pastor Espinal, esta entrevista está muy interesante y el tiempo aquí vuela. Así ya cerrando, entonces nosotros ¿qué debemos hacer para tener cuidado en todo lo que decimos, especialmente que tenga que ver con Dios? ¿Qué consejo usted nos da? Bueno, el mayor consejo lo da la Biblia. Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, habló acerca de las palabras que salen de nuestras bocas. Él dijo, yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda la palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará. O sea, está en nosotros la responsabilidad de hacer un buen uso de la palabra. Y especialmente que tiene que ver con Dios, con todo. No vamos a decir, voy a usar bien el nombre de Dios, pero cuando me relaciono con mi semejante, pues entonces digo lo que quiera. El tercer mandamiento nos invita a que pasemos de no ser blasfemos y que alabemos el nombre de Dios. El Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Amén. Eso es lo que debe salir de nuestras bocas. Bendiciones en cuanto al nombre de Jehová. Alabanzas. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. A veces nos sorprendemos y vemos la gente como un poco fanática cuando decimos amén. Gloria a Dios. No, eso es lo que debe salir de nuestras bocas. Pastor, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy buenos consejos que hemos recibido de usted aquí y explicarnos claramente lo que es este mandamiento. Pero antes de despedirnos, yo quisiera que usted le diga al público cuáles son las iglesias que usted está aquí pastoreando para aquellos que quieran visitarlo, puedan llegar a esas iglesias. ¿Cuál iglesia usted está pastoreando, pastor? Muy bien, gracias. Estoy pastoreando en la zona de Brooklyn, tres iglesias, la iglesia de Bay Ridge, la iglesia de Maranatha en una parte de Coney Island y la iglesia hispana de Staten Island, precisamente en Staten Island. O sea, son dos boroughs que usted está cubriendo, Brooklyn y Staten Island. Es correcto. Bueno, así que gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Dios le pueda bendecir grandemente. Gracias, pastor. A ustedes, así feliz día. Familia, Dios les bendiga. Todavía tenemos mucho más. Siga con nosotros aquí en su programa Despierta con Esperanza. Vamos a una pausa. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13.